Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Y vamos a leer los 4 capítulos del libro de Jonás. Así ya no vas a poder decir que no has leído algún libro completo de la Biblia. Esta mañana vamos a leer los 4 capítulos completos de este libro extraordinario, que es el libro que escribió el profeta Jonás, porque lo escribió él mismo después de una experiencia tan impresionante que merece la pena que profundicemos en su vida y sobre todo que Dios revele que Él es el que está en el control de todas las situaciones de nuestra vida. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en la mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros si no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y las suertes cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pero él se lo había declarado. Pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que la mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, y la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez
vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás capítulo 4. Vemos aquí la reacción del profeta. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Jonás, ¿por qué te enojas tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se halló allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Señor, bendiga su palabra. Amén. Ahora ya puedes decir: ya me he leído un libro entero de la Biblia. Un libro extraordinario, como es este Evangelio. No solamente porque este libro revela la grandeza de este Dios al que servimos. Lo que tú y yo tenemos que saber en este tiempo en nuestra vida es quién es Dios y al Dios al que servimos. Un Dios que tiene absoluto control de cualquier circunstancia en nuestra vida. Él sabe accionar, Él mueve el clima, las tempestades, Él tiene control absoluto de todas aquellas cosas que ocurren en nuestra vida. El libro de Jonás no solamente es un libro que habla de un pez, de una ballena o de un animal gigantesco que tragó al profeta. No solamente habla de la tormenta perfecta que sacudió en el mar Mediterráneo frente a la ciudad de Jope a este barco fenicio en el cual el iluso del profeta tomó un pasaje para huir de la presencia de Jehová.
Yo me pregunto, ¿qué hebreo convertido, qué persona que tiene al Señor en su vida puede intentar huir de la presencia de Dios? Es difícil eso. Tú y yo no podemos huir de la presencia de Dios. Dios está en todos los sitios. No era esta la razón principal de la huida de Jonás. Lo que Jonás no quería hacer era aquello que Dios le pedía. ¿Qué le pedía Dios a Jonás? Le pide lo que muchas veces nos pide a nosotros, que obedezcamos a su voluntad y que hagamos aquello que Él nos pide. Jonás era un hombre conocido en Israel, era profeta de Israel. Su ministerio lo ejerció en la zona norte de Israel, que era frontera con el pueblo asirio. El pueblo asirio, si tú buscas en los anales de la historia, vas a ver que era un pueblo combativo y cruel en extremo. Ellos se habían perfeccionado en la lucha militar de tal manera que no tenían piedad de sus enemigos. Cada rehén que tomaban en cualquiera de sus incursiones en Israel y en otros pueblos a los que amenazaban con su poderío militar, ellos hacían crueldades increíbles con ellos. Ejercían un poder sobre las vidas de esas personas que generaba un odio, provocaba un odio visceral de todos aquellos pueblos contra los asirios. Y Dios mandó a este profeta a que fuera a predicar a Nínive, a ese pueblo al cual odiaba, al cual no tenía ninguna esperanza de que pudieran convertirse de sus malos caminos, y tenía esos prejuicios en su vida, el profeta, para hacer aquello que Dios le pedía. Jonás no quería ir a hacer aquello, y él tomó por propia iniciativa un camino diferente. Llegó a Jope, que es una ciudad que está a orillas del mar Mediterráneo, y tomó un barco fenicio lleno de marineros fenicios que eran idólatras, que tenían otros dioses en sus vidas, y se montó en ese barco para huir de la presencia de Dios. Él quería ir a Tarsis. Tarsis es España. A veces me viene esa idea de volver a Tarsis de nuevo. Ahora, yo no voy a hacer lo que hizo el profeta. Yo no voy a huir de la voluntad de Dios, ni de la presencia de Dios. Estoy expectante a ver qué quiere hacer Dios con mi vida. La salida no es huir de la presencia de Dios. La salida es encontrar a ese Dios que se revela en nuestras vidas. Un Dios del cual tú y yo tenemos que saber hoy que es el alimento que necesitan hoy nuestras vidas. De que es un Dios que está operando y está manipulando las circunstancias de nuestra vida. Y que nada va a ocurrir en nosotros ni a nosotros que Él no decida hacer. Y eso es importante para tu vida. Es importante porque servimos a un Dios que es todopoderoso. Servimos a un Dios que tiene control de las cosas que ocurren en nuestras vidas. No tenemos que andar en esa desconfianza de aquellas cosas que tenemos que enfrentar. Las enfrentamos sabiendo que Dios es con nosotros, que Dios está en nuestras vidas. Y no hay ningún temor al cual podamos enfrentarnos, ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni a ninguna otra cosa en nuestras vidas. Porque tenemos a ese Dios que se revela de esa manera en nuestras vidas. El libro de Job solamente es la revelación de este Dios poderoso, grande y misericordioso, que no solamente quería salvar al pueblo de Dios, a los israelitas, sino que Él tiene gran misericordia y también quiere salvar a aquellos que son incrédulos, a los ninivitas. Cosa que Jonás no quería hacer. Pero Dios en su gran misericordia nos da a conocer su gran amor para con cada uno de nosotros. Contigo y conmigo. Yo era peor que un ninivita en el aspecto moral y en el aspecto de conducta en mi vida. Yo era odiado por mis vecinos, no por mis padres, pero por mis vecinos y la gente que me conocía. Era tal el extremo de la sordidez del pecado en nuestra vida, que solamente levantábamos, ira y justicia sobre nuestra vida. Pero hay un Dios que se levanta y que no solamente busca a aquellos que son los suyos, sino que tiene gran misericordia con todos nosotros.
Y lo tuvo con este pueblo de Nínive, que solo merecía castigo y más castigo de Dios. Pero ahí Él se revela y da a conocer quién es en verdad este Dios al que servimos. ¿Quién es este Dios el que manifiesta su gracia, su misericordia y viene a salvar? Viene a salvar a los ninivitas y viene a salvar a aquellos que son hijos de Dios por linaje, por estirpe, los cuales muchos de ellos no querían aceptarlo, pero muestra a Dios su gran amor, su gran misericordia que nosotros. Los ninivitas eran incrédulos. Jonás estaba convertido. Las personas que más problemas le van a dar a Dios no son los incrédulos. ¿Sabes quiénes son? Los que están convertidos. Es Jonás el que no quiere obedecer a la voluntad de Dios. No son los incrédulos. Los incrédulos viven en su pecado, viven en su ceguera, en su obstinación, en su oscuridad. Ellos no van a obedecer a Dios. Ahora Dios tiene poder para predicar el evangelio en esas vidas, que se conviertan de sus pecados, que cambien sus caminos y que ofrezcan a Dios sacrificios de alabanza y de adoración, como hicieron los marineros en el barco. Los marineros eran fenicios, idólatras. Tenían infinidad de dioses a los que adoraban y se postraban ante ellos. Pero cuando Dios se reveló en sus vidas, al único Dios que adoraron fue al Dios que les salvó aquel día en el barco. Ahora, Dios no tiene problemas con los incrédulos. ¿Sabes con quién tiene problemas? Contigo. Conmigo. Es con el profeta con quien Dios quería tratar. Es con Jonás. No era con los ninivitas. Los ninivitas fueron la excusa que Dios usó. Y al mostrar su gran amor y misericordia, provocó la reacción más legalista, la reacción más visceral de Jonás, que estaba completamente enfrentado moral y filosóficamente con el pueblo asirio. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que en alguna incursión de los asirios en el norte de Israel habían herido a algún familiar de Jonás. No lo puedo asegurar porque no lo dice la Biblia, pero los que estudian la Biblia más que yo insinúan que podía haber sido esa la que provocó en Jonás esa reacción para desconocer el gran amor que Dios tiene por todos aquellos que están perdidos y para poner sobre las vidas de los ninivitas juicio y castigo y la condenación de las vidas de esas personas. Pero Dios es mucho más de lo que tú piensas y yo pienso, querido hermano. Dios es grande en misericordia. Su misericordia son nuevas cada día, dice David. Lo has tenido en tu vida. Tú has provocado la ira de Dios con tu pecado. Y ha sido el evangelio el que se ha predicado en tu vida para que tú te puedas reconciliar con Dios. Tú y yo estábamos separados de Dios, irreconciliables con Dios. No había posibilidad ninguna de que nuestra reconciliación con Él fuera posible si Jesucristo no hubiera venido a morir y a pasar 3 días en el vientre de la tierra. Jesús usa una analogía preciosa que yo te quiero compartir esta mañana. De los 3 días que pasó Jonás en el vientre del pez, con los 3 días que pasó Jesús, ¿dónde? En el vientre de la tierra. Y Jesús toma esa analogía para usarla como argumento claro y real de que la historia de Jonás es una historia real. Hay muchos detractores de la Biblia. Hay muchos que dicen, esta historia, esto es fantasía, Juancho. Esto es una fábula que algún hebreo inventó o copió de otro pueblo, porque había otros pueblos que han tenido héroes, que han rescatado a sus seres queridos de los vientres de algún pez gigante. Los griegos eran expertos en este tipo de fábulas. Algunos piensan, los que son detractores del libro de Jonás, que este hebreo, Jonás, tomó la idea de esta fábula, de esta parábola, no porque le había ocurrido a él en su vida, sino porque le había oído de otro pueblo. Ahora, todo eso se desvanece cuando Jesús toma este texto de Jonás y lo compara
con el hecho más importante en la vida de Jesús, que es en su muerte y en su resurrección. Los 3 días que Jesús pasó en el vientre de la tierra, Jesús lo compara con los 3 días que Jonás pasó en el vientre de aquel pez. El vientre de aquel pez al pez obedeció, porque fue Dios el que le dijo al pez, agárrame a este. Y el pez tomó a Jonás y lo tragó. No fue para castigar a Jonás, fue para salvar a Jonás de caer ahogado en el mar Mediterráneo. Porque cuando los marineros, después de echar suertes y de saber que él era el culpable y él mismo decir, no, todo esto ha ocurrido por mi culpa, esta es mi responsabilidad, yo estoy huyendo del Dios de los hebreos, estoy huyendo de la voluntad de Dios en mi vida y la consecuencia son esta, echarme al mar y el mar se va a quietar. Los marineros no querían echarlo. En medio de esa tormenta perfecta que Dios levantó en el mar Mediterráneo, ellos estaban a unos pocos kilómetros de la orilla de Israel. Pero era tal la potencia de la tormenta, era tal la oposición que los vientos y las mareas habían generado, que los marineros intentaron, para no echar a Jonás el agua, volver a las orillas y echarlo en la orilla, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era tratar con la vida de Jonás. Dios no tiene problemas con los incrédulos, Él los convierte. Me convirtió a mí sin ningún tipo, de obligación en nada. Él lo hace porque Él tiene ese llamado irresistible para nuestra vida, que te conquista con su amor, con su corazón. Y que no hay argumento en nuestra vida, ni prejuicio, ni incredulidad que pueda superar cuando Dios quiere salvar a alguien. Y Dios quería salvar a Nínive y lo iba a hacer y lo hizo. Ahora, Jonás era un estorbo. Dios no tiene problemas con los incrédulos. Dios tiene problemas contigo, conmigo, con la actitud de mi vida. Y es ahí donde Dios quiere tratar. Mateo capítulo 12, vamos rápido, que no tengo mucho tiempo, versículos 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Una cosa que los judíos le pedían a Jesús siempre era que hiciera señales. Y Jesús le responde con este texto tan precioso. Le dice, Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí que más que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para que la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón, está en este lugar. ¿Cuál es la analogía que Jesús usa para dar validez a este libro de Jonás? Si este libro fuera un fraude, una invención de algún hebreo que quería competir culturalmente con otros pueblos y tener estas parábolas para mostrar, Jesús nunca hubiera utilizado una fábula de esta magnitud para hablar del momento más importante de la vida de Jesús. Jesús mismo da suficiente garantía de que aquello que Jonás nos dice y nos escribe en este libro es verdad. No es una fantasía, no es una ironía que Jonás usa, no es una cosa inverosímil, que se levante una tormenta perfecta en medio del océano, que una ciudad completa se convierta con un día de predicación, que marineros idólatras adoren a Dios, que se levante una calabaza una mañana y a la mañana siguiente se seque, que un gran pez aparezca y se trague al profeta. Eso es inverosímil. Ahora, es inverosímil cuando tú no tienes conciencia de a qué Dios sirves, de quién es Dios, cuando está Dios en medio de nuestras vidas. Él es capaz de hacer eso y cualquier otra cosa, aun por muy inverosímil que parezca para nuestras vidas. Amén, hermanos.
A ese Dios al que servimos es al que tú tienes que conocer. A un Dios grande y poderoso. No es un Dios de miniatura para colocarlo en la mesita de luz. No es un Dios que llevas colgado en el cuello con una cruz. No. Es un Dios que opera, que trabaja, que hace, deshace, convierte, humilla, quebranta, con el propósito de salvar las vidas de las personas. Tenemos a ese Dios que cuando está con nosotros es Dios grande y poderoso para nuestra vida. 3 cosas Jesús toma como analogía sobre el libro de Jonás. Primero, decir que como él estuvo 3 días en el vientre del pez, Jonás él va a estar 3 días en el vientre de la tierra. Esa analogía es más profunda, luego te voy a explicar qué es lo que yo veo ahí. La segunda cosa que hace más real que este texto es así como ocurrió, es que él dice que aquellos pueblos que no se arrepientan de sus pecados, que solo busquen señales del cielo, pero que no haya arrepentimiento, que no haya un quebrantamiento en sus vidas, se van a levantar los ninivitas para juzgarlos y condenarlos. Este pueblo idólatra al que Dios salva puede ser instrumento de Dios para juzgar y condenar a aquellos que no creen en el Evangelio, a aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados, a aquellos que provocan a Dios con su insolencia, con su orgullo, con su soberbia. Y lo tercero que dije, más que Jonás, hay otro aquí hoy. Y es Jesús. Él es más que Jonás. Él es Jesús. Él es el Hijo de Dios, que da garantía absoluta de que las palabras de Dios es así. Que esto es lo que es la verdad. Que este es el Evangelio que Dios nos quiere mostrar para que salgamos de los prejuicios que tenemos a veces en nuestra vida con respecto a los demás, y que Dios es un Dios que viene a salvar. ¿A salvar a quién? Al profeta del vientre del pez. No solamente viene a salvar a los ninivitas. Testificamos, Señor, tú me sacaste de la droga, de esto, del otro, qué bueno. Claro, estabas ahí rehén de tu propia esclavitud. Ahora, hay un gran número de cristianos, que Dios tiene que venir a salvarles. Y para eso Dios tiene que enviar el gran pez. Este texto de Jonás, este libro de Jonás, algunos le llaman el libro de la segunda oportunidad, porque Jonás tuvo su segunda oportunidad. Si Dios envía el pez a tu vida para tragarte y para trabajar en tu vida, es porque la primera vez que Dios te envió a hacer algo no lo hiciste. Muchas veces vemos que las experiencias que tenemos en nuestra vida son unas experiencias que tienen una similitud con una gran esclavitud en nosotros. Estamos hablando aquí de ser libre. Bueno, vamos a ver en este texto de Jonás cómo Dios libera al profeta, que estaba convertido, era temeroso de Dios, hebreo, no era un gentil pecador, no, este estaba convertido. Estaba tan convertido que el Señor lo envió a Nínive a predicar el Evangelio. Tú fíjate que este fue el único profeta al que Dios envió fuera del territorio de Israel a predicar el Evangelio. Fue el único profeta. Él fue el profeta que Dios envió ¿a dónde? A Siria. ¿Por qué enviarlo a Siria a este profeta? Porque Dios quería salvar a los ninivitas. Muchas veces Dios nos pide hacer cosas que solo nos pide a nosotros. Esto no fue lo que le ocurrió a Jonás. Señor, pero ¿cómo me vas a mandar a mí a Nínive? Que yo odio a estos ninivitas piojosos, que son terribles. ¿Cómo me mandas a mí a hacer esto? Dios manda a veces a hacer cosas a algunos que solo se las manda a hacer a ellos. Y Jonás, Dios le mandó a Nínive. Todos los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, Amós, todos ellos predicaron dentro del territorio de Israel. ¿A quién? A Israel. Así ha dicho el Señor, les dice. Este no. Tú fíjate que en el libro si tú lo lees más detenidamente, no habla de Israel para nada. No aparece la palabra Israel, solo aparece él diciendo de sí mismo que es hebreo. El resto no sabemos. ¿Por qué? Porque el destino de este mensaje no era Israel. Éramos tú y yo. Eran los ninivitas. Ahora, él no quería ir.
Él tenía un prejuicio, primero, legalista con los ninivitas y los odiaba a muerte. Es como ese odio visceral que a veces tienes con alguna persona que, aunque no te haya hecho algún mal, ya te cae mal. Pues Jonás era así con el pueblo ninivita. Y Jonás tenía luz espiritual para ver que decía, si yo voy a predicar el evangelio como me manda el Señor, estos se van a convertir y Dios le va a perdonar. Y no quería hacer eso, quería que se condenaran. A veces tenemos una perspectiva del evangelio muy egoísta en nuestra vida. Y solo queremos no el bien de los que están con nosotros, sino queremos juicio y castigo, condena. Dice pero ¿cómo se va a convertir este ladrón, este mentiroso, este incrédulo, que es un no sé qué? Y nosotros le ponemos enseguida la etiqueta de inconvertible. A veces tenemos prejuicios en nuestra vida. ¿Este libro de qué nos habla? Nos habla de que tú y yo tenemos que enfrentar y conocer a un Dios que, a pesar de tus argumentos, de tus razonamientos, por muy religiosos y exquisitos que sean, Dios ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Y a quién quiere salvar Dios? A los ninivitas, sin duda, pero Dios quiere salvarte a ti también. Jonás, capítulo 3, vamos a volver al texto para ir terminando. Versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive gran ciudad en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por el mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Dios viene a salvar. Ahora, Jonás tuvo su segunda oportunidad. La primera oportunidad no quiso obedecer al Señor. Dijo, ¿a Siria? No, a Tarsis. Asiria está a 800 kilómetros de Jerusalén, Tarsis desde el puerto de Jope a 1200 kilómetros. Ahí, en el Golfo de Cádiz. A esa zona iba Jonás. Y entonces él tuvo que, al ser tragado por el pez y expulsado por el pez, que luego vamos a ver ese detalle, va de nuevo y se encuentra con la realidad de que Dios le habla de nuevo. Para el que desaprovecha la primera oportunidad, hay una segunda oportunidad. No siempre. El Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y fue y le golpeó a la roca. ¿Recuerdas? En el monte Sinaí. Le dijo, por eso que has hecho no entrarás en la tierra prometida. ¿Hay segunda oportunidad? Sí. ¿Siempre? No. Por eso, si tú estás en esa realidad de tu vida hoy, eres creyente, amas a Dios, temes a Dios, vives en la presencia de Dios y no estás obedeciendo al llamado de Dios en tu vida, yo estoy aquí para decirte que hay una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que es la que Dios da, no la que yo doy. Pero para dar Dios la segunda oportunidad a ti y a mí, Dios va a tener que mandar el pez. ¿Para qué? Para tragarte a ti y a mí.
Cuando Dios envió al pez en medio del mar Mediterráneo, no fue para castigar, como castigo, como punición a la vida de Jonás. Fue para salvar a Jonás, porque en medio de la tormenta perfecta que se originó en el mar Mediterráneo, lo lanzaron al mar y se iba a ahogar. Una vez que tocó el océano y empezó a hundirse para abajo, la muerte era cuestión de instantes. No había posibilidad ninguna de salir de aquella situación. ¿Qué hizo Dios? Dios mandó al pez. Le dijo, ve y devora. Toma con tus fauces al profeta desobediente y tráelo aquí para yo tratar con su vida. La segunda oportunidad va a venir a nuestra vida dentro del pez, en el trato que Dios va a hacer con nuestras vidas. Esa segunda oportunidad es para trabajar en nuestra vida personal, porque la desobediencia de nuestra vida solo se puede quebrar con humillación en nuestra vida. No hay otra manera de quebrar eso. Lo que nos enseña a los que Dios intercepta dentro del pez es producir humillación en su vida personal. ¿Por qué tragó el pez a Jonás? ¿Para salvarlo? Sí, para salvarlo, pero para humillarlo. La mayor humillación de nuestra vida es quedar atrapado en las circunstancias que hay en nuestras vidas. Pero hay una humillación a la que Dios nos lleva, que es para romper las cadenas que hay en nuestras vidas. La desobediencia de nuestro corazón, la reiterada obstinación en la que vivimos en nuestra vida. Dios no tiene problema con los incrédulos. Dios tiene problema conmigo, contigo, que decimos que amamos a Dios, que queremos servirle, que queremos hacer su voluntad. Yo te hablo de la segunda oportunidad aquí en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú salgas liberado, quebrantado de esa situación en tu vida, tú vas a servir al Señor con gozo y alegría. Tú vas a poder vivir el Evangelio. Y tú y yo necesitamos, en esa obstinación y rebeldía no tratada en nuestra vida, y el camino que tiene Dios es el mismo que le dijo Jesús en esa analogía con los 3 días que Jonás estuvo en el vientre del pez. El Señor estuvo 3 días en el vientre ¿de qué? De la tierra. Él fue muerto en esa cruz, fue al lugar donde su cuerpo reposó durante 3 días, que fue en el aposento de José de Arimatea. Allí estuvo Jesús en el vientre de la tierra y luego resucitó. Esa es la misma experiencia que tuvo Jonás en el vientre del pez. El vientre del pez no es un lugar de castigo para nuestra vida, es un lugar para encontrar la libertad en nosotros, el trato de Dios con nuestras vidas. A veces Dios tiene que usar métodos expeditivos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabe que nos vamos a perder. El propósito de Dios era salvar a Jonás. Dios amaba a Jonás y quería salvarlo. La única manera de salvar a veces nuestra vida, porque Dios nos ama, es enviar al pez para que te trague. Y ahí Jonás tuvo su quebrantamiento, su humillación en su vida. ¿Qué mayor humillación para un profeta ser vomitado de la boca del pez? Es una humillación terrible, que te expulsen como una cosa insidiosa que está dentro de ti. Hay personas que son indigestas en verdad. Nadie se pone en la piel del pez, pero el pez expulsó un poco a Jonás porque era un poco indigesto el amigo Jonás. Porque vemos que aun a pesar de él recapacitar y de él quebrantarse, todavía él no tenemos claro, por lo menos el libro no lo deja bien claro, si realmente hubo un arrepentimiento en su vida. Él fue a Nínive, predicó el Evangelio y luego en los últimos versículos que vamos a terminar leyéndolos, deja abierto el libro de Jonás para que tú y yo respondamos a la pregunta que Dios le hace a Jonás y que es la que yo te quiero hacer a ti en esta mañana. Jonás salió expulsado de la boca del pez y fue a Nínive. Hay personas, la iglesia a veces funciona como un vientre gigantesco que toma a las personas
para tratar con ellas. Ahora, hay algunos que son bien indigestos, queridos hermanos. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé si has comido alguna vez sushi, pero si tú comes sushi impregnado de esa baba que tiene, eso es terrible. A veces la gente funciona de esa manera. Hay una segunda oportunidad para muchos que quieren servir al Señor. Dios quiere tratar sus vidas. Dios lo va a hacer. Pero a veces nos volvemos indigestos en la obra. A veces que comes y ese te queda pesado y pesado y pesado ahí. Pues yo no me quería poner en la piel del pez. A veces me toca ponerme, porque en el ejercicio de la autoridad uno tiene que tratar con todo tipo de personas. Pero a veces el salado de Jonás se hace indigesto en nuestra vida, queridos. No seas tú de esa manera así. Deja que Dios te libre, quite la baba que te recubre, porque dentro del pez Dios va a tratar con tu vida. Tú imagínate en ese poderoso estómago que tiene el animal, esos jugos gástricos que se estarán tratando de diluir al profeta, comérselo vivo, el efecto que puede producir eso. Claro, cuando el pez lo expulsó, seguramente era porque ya le había producido tal indigestión a nuestro amigo Jonás que ya se lo quitó de encima. A veces tenemos que actuar así también nosotros. Tenemos que, no digo escupir porque está más feo, pero vomitar. Tú recuerdas lo que dice en Apocalipsis del vómito, ¿no? Dice, a los tibios los... Ahí está el problema. El no llamado de Dios en nuestra vida, el no querer hacer la voluntad de Dios, no por obligación. ¿Tú te crees que yo estoy aquí obligado? No. Por amor. Jonás, el Señor termina el libro de Jonás, que lo escribió él. Yo estaba leyendo una interpretación de este texto diciendo que Jonás, después de predicar el Evangelio en Nínive, dice que salió del campamento y se fue al oriente y se hizo una enramada donde el Señor levantó la calabacera. ¿Sabe lo que estaba esperando Jonás allí? Fuego y azufre sobre Nínive. No esperaba la gracia de Dios. Él estaba airado todavía contra Nínive. Él sabía que la predicación, lo que había hecho, podía salvar las vidas, pero él estaba como Abraham y Lot en Sodoma, esperando que la ira de Dios cayera sobre aquella ciudad. Pero claro, Dios no le permitió ver eso, porque Dios, cuando quiere salvar, toma tus pecados y los míos sobre sí y asume nuestra culpa, nuestros pecados, y no echa sobre nuestras vidas culpa y condenación, que es azufre y es juicio sobre nuestra vida. Y él esperaba eso. Volvió de nuevo a su tierra para escribir este libro. Él es el escritor de este libro. Y ante la reacción, pues dura de Jonás con Dios, todavía deja este libro algunas cosas que podemos analizar. Vamos a terminar leyendo en los dos últimos versículos. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿te enojas tanto por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Vemos que después de predicar, vemos que después de haber Dios librado a Nínive de sus pecados y haberse convertido en sus malos caminos, Jonás, en vez de estar agradecido, en vez de estar contento y gozoso con la salvación de otros, seguía enojado. Pero seguía enojado no porque él estaba provocando esa actitud, sino para hacernos pensar a ti y a mí. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere hacer pensar? Lo que el Señor le pregunta aquí a Jonás, ¿qué es lo que yo te quiero preguntar a ti en esta mañana? Vamos a leerlo. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y que en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Cuando habla aquí de no discernir la derecha y la izquierda, habla de niños que no saben dónde está la derecha y la izquierda. Tú imagínate qué población tendría esta ciudad. Pero ¿a dónde te lleva el Señor a ti y a mí? A la pregunta que queda abierta aquí en el libro de Jonás.
¿Tuviste tú misericordia de esa calabacera? Bueno, misericordia, ¿tuviste tú ninguna acción sobre ella y ella te dio abrigo y protección del viento, en la cual no trabajaste, no hiciste absolutamente nada? ¿Por qué me cuestionas lo que yo hago?, le dice el Señor a Jonás. A veces en nuestra vida estamos llenos de prejuicios con los demás. Y Dios ha venido a salvar. Y nos ha elegido a nosotros para llevar el Evangelio que salva a las personas. Nosotros no salvamos a nadie, pero sí Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pies y orar. Señor, una vez más queremos darte gracias, Padre. Gracias por mis hermanos aquí. Gracias que tú eres un Dios de segundas oportunidades para nosotros. Das oportunidad para que, aun en nuestra obstinación y rebeldía y nuestras ideas más, contrarias a ti, puedas tú tratar nuestras vidas y puedas tú cambiar nuestro corazón, Señor. Te rendimos nuestras vidas en esta mañana para que se haga tu voluntad en nosotros, Señor. Sea cual sea el destino de nuestras vidas, que sea ese un destino forjado por ti, por tu voluntad en nosotros, Padre, para que sea de tu agrado y tú puedas utilizarnos allí donde tú desees, Señor. Señor, da oportunidad a cada uno de nosotros esta mañana aquí. Si tenemos que ser tragados por el pez, haz tu obra en nosotros, humíllanos, quebrántanos. No permitas que nos salgamos con la nuestra, sino que nos rindamos a ti, Señor. Porque tú eres Dios grande y poderoso, misericordioso en gran manera, Señor. No hay nada a tu alrededor que te inquiete, que te moleste. Tú tienes absoluto control de cada situación que ocurre en nuestras vidas. Y solo deseas que te podamos servir y obedecer como tú deseas, Padre. Bendice a mis hermanos aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.